«No la toques otra vez». La empleada atacó a la esposa del millonario. «No la toques otra vez». El grito de Amina llenó cada rincón del lujoso apartamento de Ikoji, como si las paredes mismas se hubieran estremecido. «No la toques otra vez». La voz no fue un ruego, fue una orden. Salió de su garganta con una fuerza que ella misma no sabía que tenía y resonó en el salón de techos altos, mientras sus guantes de goma todavía chorreaban agua del trapeador que acababa de soltar al suelo. Chinyere Eze estaba en el suelo, no porque Amina la hubiera empujado. Había retrocedido sola, sorprendida por algo que no esperaba ver en los ojos de una empleada doméstica: dignidad, esa mirada que decía que había una línea y que acababa de cruzarla. Mama Ngozi lloraba en silencio desde su silla de ruedas junto a la ventana. Tenía las manos encima de las rodillas apretadas y las lágrimas le corrían por el rostro sin que ella hiciera ningún gesto para detenerlas. Sus lentes habían caído al suelo en el forcejeo previo. Nadie los había recogido todavía. Kunle Adelaja llegó tarde, siempre llegaba tarde. Abrió la puerta con la llave sin saber lo que iba a encontrar y se quedó paralizado en el umbral con la mano todavía en el pomo. Sus ojos recorrieron la escena en segundos, su esposa en el suelo, su empleada de pie señalándola con el dedo, su madre llorando junto a la ventana. No dijo nada, Amina tampoco, pero no bajó el dedo. Fue Chinyere quien habló primero con esa voz suya, que sabía exactamente cómo modularse para sonar herida. «Kunle, esta mujer me agredió. Quiero que la despidas ahora mismo». Kunle miró a Amina. Amina lo miró a él. Había algo en ese intercambio de miradas que duró demasiado. No la clase de pausa que se da entre un jefe y su empleada. Algo más antiguo, algo que Chinyere no supo leer, pero que instintivamente la inquietó. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Kunle, y su voz sonó más cansada que furiosa. «Su madre», dijo Amina, y su tono era diferente ahora, más frío, más quieto, pero no menos firme. Su esposa le arrancó el collar de cuentas tradicional que lleva desde hace 40 años, el que era de su padre. Lo tiró al suelo y le dijo que dejara de llorar porque estaba arruinando el ambiente. El silencio que siguió fue de otro tipo. Kunle no miró a Chinyere, miró a su madre. Mama Ngozi asintió, apenas con los ojos cerrados, como si confirmar eso en voz alta le costara más de lo que podía soportar. Chinyere se levantó del suelo con una elegancia estudiada, limpiándose el vestido con las palmas de las manos. «Exageran. Fue un accidente. Y de todas formas, esta empleada no tiene ningún derecho a gritarme dentro de mi propia casa. Es la casa de su madre», dijo Amina sin moverse. «Amina», dijo Kunle con una advertencia suave en la voz. «Sí, señora Adelaja». Ella recogió el trapeador del suelo, lo apoyó contra la pared con calma, y luego se agachó a recoger los lentes de Mama Ngozi. Se los devolvió con cuidado, sosteniéndole las manos un momento. «Ya terminé por hoy. Si me necesita, estaré en la cocina». Se fue sin apresurarse, sin lágrimas, sin drama. Chinyere la siguió con la mirada hasta que desapareció por el pasillo y algo en su expresión cambió. No era rabia lo que había ahí, era cálculo. 6 horas después, Amina estaba sentada en el pequeño cuarto que le asignaban al fondo del apartamento con la espalda recta y los pies en el suelo mirando la pared. No estaba arrepentida, eso era lo que más le sorprendía de sí misma. En toda su vida había aprendido que las personas como ella no podían permitirse el lujo de no arrepentirse, que había jerarquías y que saltárselas tenía un costo. Pero esta vez no. Había algo en la imagen de Mama Ngozi con los lentes en el suelo y las manos temblando, que le había le había apagado todos los mecanismos de contención que llevaba años construyendo. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hermana Yetunde desde Enugu. «¿Cómo vas?» «Todo bien». Amina tardó un momento antes de responder. «Sí, todo bien». Mentir por mensaje era más fácil. Apagó la pantalla y se recostó en la cama mirando el techo. Escuchó pasos en el pasillo. La voz de Chinyere hablando con alguien por teléfono en un tono bajo que no llegaba a entenderse, y luego el silencio. Pensó en Kunle, en la forma en que la había mirado cuando llegó, no con la mirada de un hombre que ve a su empleada, con la mirada de alguien que reconoce algo que no debería reconocer.
¿Lo recordaba o simplemente ella proyectaba lo que quería ver? Llevaba 6 meses diciéndose que había venido a esta casa por trabajo, que la coincidencia de que fuera la casa de él era eso, una coincidencia, que lo que había pasado 3 años atrás no tenía ningún peso hoy, pero lo cierto era que sí tenía peso. Lo había tenido desde el primer día que cruzó esa puerta y lo vio bajar por las escaleras con una agbada elegante, mirando el teléfono sin verla. Ella lo había visto a él y había elegido quedarse de todas formas. Lo que ella no había calculado era a Chingyere. En el salón, Kunle se quedó solo con su madre después de que Chingyere se fuera a la habitación con la excusa de un dolor de cabeza. Se sentó frente a Mama Ngozi y le tomó las manos. «Mamá, no me digas que exagero», respondió ella antes de que él pudiera continuar. «No te iba a decir eso». Mama Ngozi lo miró. A sus 74 años, con el pelo gris trenzado sobre el hombro y los lentes de vuelta en su lugar, seguía siendo la mujer más lúcida que Kunle había conocido en su vida. «El collar era de tu padre», dijo ella. «Lo sé, mamá. No me importa el collar, Kunle. Me importa que esa mujer me miró como si yo fuera un mueble viejo que estorba». Kunle no respondió. «Amina, si me mira», continuó Mama Ngozi en voz más baja, «esa chica tiene algo que no sé explicarte. Desde que llegó, es la única persona en esta casa que me habla como si todavía importara lo que pienso. Tú siempre importas, mamá. Eso lo dices tú». Ella le apretó la mano, pero esta tarde, cuando esa mujer me tiró los lentes y me dijo que dejara de llorar, fue Amina la que se interpuso. No tú, no Barrister Jide. Ella. Kunle bajó la vista. «Tengo que hablar con Chingyere». «Llevas 6 meses diciendo que tienes que hablar con Chingyere», dijo su madre suavemente, pero sin piedad. «Y la cosa no mejora. Mejora o empeora, hijo. No se queda igual». Kunle se levantó, caminó hacia la ventana y miró la ciudad oscureciéndose sobre la laguna. ¿Qué sabes tú de Amina, mamá? ¿Le has preguntado cosas? Las cosas que te pregunta uno a las personas cuando les importan. Sí. Y Mama Ngozi tardó un momento. Sé que viene de Enugu, que tiene una hermana que estudió algo antes de que la vida le cambiara los planes. Hizo una pausa. Y sé que cuando pronuncia tu nombre hay algo que controla mucho. Kunle se dio vuelta. ¿Qué quieres decir? Su madre lo miró con esa calma que tenía para las verdades difíciles. Que tú también lo controlas, y que los dos creen que el otro no se da cuenta. El silencio que vino después duró mucho tiempo, y ninguno de los dos lo interrumpió. El primer día que llegué a esta casa, 6 meses atrás, Lagos había amanecido con lluvia. Amina Prado llegó a la dirección que le había dado la agencia con una mochila pequeña, ropa de trabajo doblada adentro y un nudo en el estómago que llevaba 3 días instalado y que no terminaba de disolverse. El edificio era de esos que no necesitan anunciarse. Fachada de vidrio, el guardia de seguridad con uniforme, la calle limpia, el tipo de lugar donde uno entiende de inmediato que hay reglas no escritas y que más vale aprenderlas rápido. Se anunció en recepción, subió en el ascensor, llamó a la puerta del apartamento 1402. Abrió una mujer de unos 40 años con el pelo liso oscuro y unos ojos que evaluaban con rapidez. Amina Prado. Sí, señora. Soy Chingyere, la señora de la casa. Pase. Amina pasó. El apartamento era grande y luminoso, con las ventanas que miraban hacia el océano Atlántico y el ruido de la ciudad abajo, amortiguado por el vidrio. Todo estaba ordenado con esa precisión, que no es limpieza, sino control, cada cosa en su lugar, sin rastro de espontaneidad. Las reglas son sencillas, dijo Chingyere caminando delante de ella sin mirarla. Horario de 6 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado. Los domingos libres, salvo emergencias. No recibe visitas en la casa, no usa el teléfono en horas de trabajo, salvo descansos. Las habitaciones de la planta alta no las toca a menos que yo se lo indique. Amina anotaba en la cabeza. Asintió. ¿Tiene experiencia con personas mayores en silla de ruedas? Sí. Cuidé a mi abuela, 4 años. Chingyere se detuvo y la miró por primera vez con algo parecido a atención. La madre de mi esposo vive aquí con nosotros. Es autónoma, pero necesita ayuda en ciertas cosas. Su cuarto está en el ala izquierda. Le gusta tomar el desayuno a las 8.
Le gusta que le lean el periódico los martes y jueves. Le gusta el té sin azúcar, una pausa. No le gusta que la traten como una inválida. Entendido. ¿Algo más que quiera preguntar? ¿El señor de la casa tiene alguna instrucción especial? Chinyere arqueó una ceja muy levemente. Mi esposo trabaja mucho. Normalmente no está. Cuando está, no molesta. Lo dijo con una naturalidad que era casi un descuido, como si describiera un objeto del inventario. ¿Algo más? No, señora. Bien, le muestro su cuarto. Mama Ngozi estaba despierta cuando Amina tocó su puerta por primera vez, media hora después de llegar. Adelante. Era una mujer pequeña, pero de presencia completa. Sentada en la silla de ruedas junto a la ventana, con un libro abierto sobre las rodillas y los lentes en la punta de la nariz, levantó la vista con la calma de alguien que no necesita hacer esfuerzo para llenar el espacio donde está. «Usted debe ser la nueva», dijo. «Sí, señora. Amina Prado. Mucho gusto». Nozi Adelaja le tendió la mano, no el dorso para que se lo besaran. La mano entera, firme. «¿De dónde es?» «De Enugu, señora». «¿Y qué hace en Lagos?» «Trabajo, señora». Mama Ngozi la miró un momento por encima de los lentes. «Eso ya lo sé». Le pregunto, ¿qué la trajo? Amina no respondió de inmediato, no porque no supiera la respuesta, sino porque la respuesta verdadera era demasiado larga y demasiado complicada para un primer día. Necesitaba un cambio, dijo. Al final Mama Ngozi asintió como si eso fuera suficiente por ahora. ¿Sabe jugar ajedrez? Lo básico. Bien, le enseño lo que le falta. ¿Sabe leer en voz alta, sin aburrir? Creo que sí. Eso lo comprobamos después. Cerró el libro y lo dejó en la mesa. ¿Le prepararon té? No, señora. Entonces vaya a la cocina y tráigase 2 tazas sin azúcar, la mía, la suya como quiera, y siéntese aquí. Señaló la silla frente a ella. Que ese pasillo es muy largo para estar yendo y viniendo con cosas que no importan. Amina fue a la cocina y volvió con 2 tazas. Se sentó frente a Mama Ngozi y por primera vez en semanas el nudo del estómago aflojó un poco. Kunle Adelaja llegó esa noche a las 9. Amina estaba recogiendo la cocina cuando escuchó la puerta principal. Se asomó por el pasillo y lo vio pasar. Agbada oscura, corbata suelta, el teléfono en la mano, alto, con esa clase de cansancio que no es físico, sino de decisiones. No la vio a ella. Amina se quedó quieta hasta que él subió las escaleras y desapareció. Respiró. Llevaba 6 meses preparándose para ese momento, diciéndose que cuando lo viera en persona, todo sería diferente, que el tiempo borra, que las personas cambian, que ella también había cambiado. Y era verdad que había cambiado, pero lo que no había calculado era que él seguía siendo exactamente igual. El mismo perfil, los mismos hombros ligeramente caídos hacia adelante cuando está pensando en algo. La misma forma de no ver lo que tiene al lado porque está demasiado ocupado mirando al frente. 3 años atrás, eso le había parecido fascinante. Ahora le parecía una advertencia. La primera semana transcurrió sin incidentes. Amina aprendió las rutinas de la casa con rapidez. Aprendió que Mama Ngozi desayunaba sola y leía el periódico de atrás para adelante, empezando por la sección de cultura. Aprendió que Chinyere salía todos los días a las 10 de la mañana y volvía cerca de la 1, a veces con bolsas, a veces sin ellas, siempre con el mismo silencio impenetrable. Aprendió que Kunle desaparecía antes de que ella terminara de servir el té matutino y volvía después de que ella hubiera apagado la última luz. Aprendió también que entre Chinyere y Mama Ngozi había una distancia que no era solo física. La primera vez que lo notó fue el miércoles. Mama Ngozi había pedido que le pusieran una vieja foto familiar en la mesita de noche, una foto donde salía con su esposo y un Kunle joven de unos 12 años en un paseo a la costa. Amina la colocó con cuidado. Cuando Chinyere entró al cuarto esa tarde para dejar unas flores que había comprado, miró la foto un segundo y luego dijo con la voz más suave del mundo: «¿Qué tiempos aquellos cuando las cosas eran más simples?». Lo dijo sin mirar a Mama Ngozi, sin esperar respuesta, y salió. Mama Ngozi esperó a que los pasos se alejaran y entonces miró a Amina con una calma que era más expresiva que cualquier comentario. «¿Entiende por qué no la soporto?», dijo simplemente. Amina no respondió, pero entendió.
El jueves de esa primera semana, Kunle Adelaja la vio por primera vez, o más exactamente, la vio por primera vez desde que ella entró a trabajar en su casa. Fue en la cocina temprano, antes de que nadie más se hubiera levantado. Amina estaba preparando el desayuno de Mama Ngozi cuando él apareció en la puerta, todavía con el batín puesto, el pelo sin peinar, buscando el té con la mirada antes de siquiera encender una luz. «Buenos días», dijo Amina sin girarse. Él se detuvo. «Buenos días». Una pausa. No la había visto antes. «Llevo una semana, señor». Se apoyó en el marco de la puerta. «¿Cómo se llama?» «Amina». Otro silencio. Ella siguió cortando la fruta sin voltearse. Él sirvió el té en silencio. «¿Le ha caído bien mi mamá?», preguntó él desde atrás. «Mucho. Es una gran señora». «Sí», lo dijo con algo en la voz que era orgullo y culpa al mismo tiempo. «Lo es». Se fue con el té en la mano sin decir nada más. Amina no se dio vuelta hasta que escuchó sus pasos alejarse. Entonces cerró los ojos un segundo, solo uno, porque Kunle Adelaja no la había reconocido. Y eso era exactamente lo que ella había calculado, lo que había necesitado que pasara para poder quedarse, pero haberlo comprobado dolió de todas formas. Esa noche en su cuarto, Amina sacó del fondo de la mochila una hoja doblada en 4 que había doblado y desdoblado tantas veces que los pliegues casi la partían. Era la nota que él le había dejado 3 años atrás. Una nota breve escrita a mano, sin firma, solo 4 líneas. No la leyó, ya se la sabía de memoria. La volvió a doblar, la guardó y se dijo por última vez que estaba ahí por trabajo, solo por trabajo. Que lo que había pasado antes no existía, que ella era nueva, que él era otro, que esta historia empezaba aquí desde cero sin pasado. Se apagó la luz y en la oscuridad del cuarto Amina Prado supo con absoluta certeza que se estaba mintiendo, lo que Chinyere sabía. El descubrimiento no fue dramático, fue peor que eso, fue casual. Chinyere ese no era el tipo de mujer que buscaba problemas donde no los había. Era el tipo de mujer que cuando encontraba información útil, la guardaba en silencio y decidía con calma cómo usarla. Fue un martes por la mañana, 3 semanas después de que Amina llegara a la casa. Chinyere había olvidado su teléfono en la cocina y volvió a buscarlo antes de salir. Amina no estaba ahí, pero sí estaba su mochila abierta sobre la silla y de ella asomaba una esquina de papel doblado con una letra que Chinyere reconoció. No era la letra de Amina, era la letra de Kunle. Chinyere no tocó el papel. No lo necesitó. Le bastó ver los trazos de esa A mayúscula característica, el gancho de la L, para saber que lo que tenía delante era algo que no debería estar en la mochila de su empleada doméstica. Escuchó pasos en el pasillo, tomó el teléfono de la mesada y salió antes de que Amina regresara, pero ya tenía lo que necesitaba. Esa tarde Chinyere empezó a buscar, no de manera obvia. Chinyere nunca hacía nada de manera obvia. Comenzó por lo simple. El nombre completo de Amina estaba en el contrato que había firmado con la agencia Amina Prado Reyes, Enugu, 26 años. Buscó en redes. Encontró un perfil casi vacío, sin fotos recientes, con la última publicación de hace 2 años. Una chica que había decidido desaparecer del mundo digital o que nunca había tenido mucha presencia en él. Buscó más y fue en un grupo privado de exestudiantes de una universidad en Enugu, donde encontró lo que no esperaba. Una foto de hace 4 años, una graduación pequeña informal de un curso de extensión en literatura y escritura creativa. 12 personas sonriendo con certificados en la mano. Amina Prado estaba en el centro de la foto y a su lado, con la mano en el hombro de ella y una sonrisa que Chinyere conocía muy bien, estaba Kunle Adelaja. Chinyere cerró la pantalla del teléfono. Se quedó sentada en el coche, en el estacionamiento del centro comercial, durante 12 minutos sin moverse. Kunle nunca le había mencionado a esa mujer, nunca había dicho su nombre, y sin embargo, ahí estaban los dos en una foto de hace 4 años, con esa clase de cercanía física que no se tiene con un desconocido. El curso había durado 3 meses. Chinyere lo buscó. Kunle había pasado por una etapa rara, justo después de la muerte de su primer matrimonio, cuando todavía no era el empresario que era ahora. Había tomado cursos raros,
Había hecho cosas que no cuadraban con el hombre que ella había decidido casarse. ¿Cuánto había durado lo que sea que hubiera pasado entre ellos? ¿Qué tan profundo había ido? ¿Y por qué Amina Prado había aparecido en su casa exactamente ahora? Chinyere no creía en las coincidencias, nunca había creído en ellas. A partir de ese día, Chinyere cambió. No de golpe, eso habría sido torpe. Lo hizo de la manera que sabía, gradualmente, quirúrgicamente, sin que nadie pudiera señalar un momento exacto en que las cosas se hubieran puesto mal. Con Amina empezó a ser exigente de maneras que no podían reclamarse. El piso de la terraza tiene marcas. Vuelva a pasarlo. La ropa de Mama Ngozi huele a suavizante. A ella no le gusta el olor a suavizante. No le dije, hoy no almorzamos aquí, así que puede tomarse el tiempo libre para limpiar los baños de la planta alta. Todos. Cada instrucción llegaba con una voz perfectamente neutral. Sin dureza evidente, solo trabajo, solo exigencia. El tipo de presión que no deja marcas, pero que acumula peso. Amina obedecía sin queja, sin comentario, pero Mama Ngozi observaba. La anciana tenía esa capacidad de las personas mayores que han vivido suficiente, ver lo que ocurre en el espacio entre las palabras. Veía cómo Chinyere le encargaba a Amina las tareas más pesadas. Justo cuando acababa de sentarse, veía cómo le hacía preguntas con doble filo disfrazadas de conversación. Un miércoles, mientras Amina le leía el periódico en voz alta, Mama Ngozi la interrumpió. ¿Qué le hizo usted a Chinyere? Amina levantó la vista del periódico. Perdón, no me haga repetir la pregunta. Amina bajó el periódico despacio. Nada, señora. Eso no es cierto. Mama Ngozi la miraba con esa serenidad suya que era más aguda que cualquier interrogatorio. Chinyere no es una mujer que molesta por molestar. Cuando hace daño, es porque quiere algo o porque tiene miedo de algo. ¿Cuál de las dos cosas le aplica a usted? Amina no respondió de inmediato. No lo sé, Mama Ngozi. Sí lo sabe. El silencio entre ellas duró lo suficiente para que ambas entendieran que había una verdad ahí que ninguna iba a pronunciar todavía. Siga leyendo, dijo Mama Ngozi al final, y Amina siguió leyendo. Lo que Chinyere no calculó fue que la presión también produce reacciones. 3 semanas después de que empezara con las exigencias, le dijo a Amina que limpiara el estudio de Kunle, la habitación que hasta entonces había estado fuera de su alcance. Fondo de armario, estantes altos, todo, dijo Chinyere. Kunle va a tener una reunión aquí el viernes y quiero que esté impecable. Amina entró al estudio con el carrito de limpieza. Era un cuarto que olía a papel y a ese tipo de desorden ordenado que tienen los hombres que trabajan mucho. Libros marcados, carpetas apiladas con cierta lógica, una pizarra con esquemas a medio borrar, en la pared varios reconocimientos enmarcados, fotos de obras construidas, la progresión de un hombre que había llegado donde estaba a base de trabajo. Amina limpió con cuidado, sin tocar nada que no fuera necesario. Fue al limpiar el estante más alto cuando lo vio. Entre un libro de arquitectura y una caja de archivos, había un sobre sin abrir, sin remitente, con su nombre escrito a mano en el frente, Amina Prado. La letra era la misma de la nota de la mochila, la misma letra de Kunle. Amina bajó el sobre con manos que no le temblaron porque se obligó a que no temblaran. Lo miró. Era viejo. El papel había amarillado levemente en los bordes. Llevaba tiempo ahí. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde antes de que ella llegara o lo había puesto él después? Escuchó pasos en el corredor, los de Chinyere, que tenía esa forma de caminar de tacones que Amina ya reconocía de lejos. Guardó el sobre rápido en el bolsillo del delantal. Siguió limpiando. Chinyere abrió la puerta. ¿Cómo va? Bien, señora. Ya casi termino. Chinyere recorrió el cuarto con la mirada. Sus ojos se detuvieron un segundo en el estante alto. Luego la miraron a ella. Bien, dijo. Que quede perfecto. Y se fue. Esa noche encerrada en su cuarto, Amina abrió el sobre. Adentro había una sola hoja escrita por los dos lados. La letra de Kunle, más nerviosa que de costumbre, como si la hubiera escrito deprisa o con las manos que le fallaban, comenzaba sin saludo. Sé que no tienes por qué leer esto. Sé que no tengo ningún derecho a escribirte después de lo que pasó, pero hay algo que necesitabas saber y que yo
no tuve el valor de decirte en persona. Amina leyó la carta entera 2 veces. Cuando terminó, la dobló con cuidado y la guardó junto a la primera nota en el fondo de la mochila, donde había guardado también las cosas que no podía tirar, aunque supiera que cargarlas tenía un costo. Apagó la luz y por primera vez, desde que había llegado a esa casa, lloró. No mucho, no en voz alta, solo lo suficiente para que el peso de 3 años encontrara por dónde salir. El secreto que cargaba sola. 3 años atrás, Kunle Adelaja no era el hombre que es hoy. Era más joven en las formas, aunque tuviera la misma edad. Había salido de un matrimonio que duró 4 años y que se rompió sin escándalo y sin amor, como se rompen las cosas que nunca estuvieron bien pegadas. Su empresa existía, pero era pequeña, y él todavía tenía esa clase de hambre que no es ambición, sino necesidad de demostrarse algo. El curso de escritura creativa fue idea de un amigo, un psicólogo que le dijo que necesitaba hacer algo con las manos que no fuera firmar contratos. Kunle fue la primera noche con la actitud de alguien que está cumpliendo un trámite. Amina llegó tarde. Esa primera noche. Entró mientras el instructor ya estaba hablando. Se acomodó en la única silla que quedaba libre y sacó un cuaderno que ya tenía páginas escritas. Kunle lo notó porque era el cuaderno más usado de todos los que había en el salón. No hablaron esa noche. La segunda semana, el instructor los organizó en parejas para revisar lo que habían escrito. Kunle y Amina quedaron juntos. Ella leyó su texto. Era un fragmento torpe sobre una obra de construcción vista desde adentro, lleno de datos técnicos disfrazados de metáforas. Amina lo escuchó leer y cuando él terminó le dijo: «Usted no está describiendo la obra, está describiendo cómo se siente usted adentro de ella». Kunle la miró. «¿Cómo así? Todo lo que escribió es sobre control, sobre medir, sobre que cada cosa esté en su lugar para que el edificio no se caiga». Ella cerró el cuaderno de él y se lo devolvió. «Eso no es un texto sobre construcción, es un texto sobre miedo». Nadie le había dicho algo así en mucho tiempo, quizás nunca. Durante las siguientes 8 semanas se vieron todos los martes. Al principio solo hablaban de los textos. Después empezaron a quedarse un rato después de clase en la cafetería de abajo, con el té que cerraba la noche. Y en esas conversaciones fue donde Kunle aprendió lo que era Amina Prado. Venía de una familia sin dinero, pero con libros. Su madre cosía y su padre era conductor. Ella había estudiado literatura en la universidad pública, pero tuvo que dejarlo a los 2 años cuando su madre enfermó. Consiguió trabajo de lo que pudo: cajera, recepcionista, asistente de oficina. El curso de escritura lo había pagado en 3 cuotas. Lo que nunca le contó, lo que Kunle no supo hasta mucho después, era lo que cargaba debajo de todo eso. Lo que Amina tenía era un hijo, un bebé de 7 meses que se llamaba Obi, y que vivía con la hermana de Amina en Enugu, mientras ella trabajaba en Lagos para mandar dinero. Un hijo que nadie en esa casa sabía que existía, que nadie en Lagos sabía que existía, porque Amina había aprendido que cuando uno es mujer sola y pobre y tiene un hijo, las puertas se cierran. Obi era el secreto que cargaba sola. El padre había desaparecido antes de que Amina supiera que estaba embarazada, sin drama, sin violencia. Simplemente un día dejó de contestar el teléfono, y ella entendió que había sido la clase de persona que desaparece cuando las cosas se complican. Amina había decidido que eso no la definiría, que Obi no crecería sabiendo que su padre había elegido no estar, que crecería sabiendo que su madre había elegido quedarse siempre, aunque eso le costara todo. Con Kunle lo que pasó no estaba planeado. Ocurrió en la 10ª semana del curso, un martes de noviembre, cuando Lagos llovió de esa manera en que solo llueve en Lagos, como si el cielo hubiera decidido que ya era suficiente de medias tintas. Se habían quedado en la cafetería más tiempo de lo habitual, hablando de nada concreto, de la forma en que hablan las personas que ya saben lo suficiente del otro para necesitar temas de conversación. Kunle le dijo que su empresa iba a dar un salto grande, un contrato con el municipio que podía cambiarlo todo. Ella lo escuchó y le preguntó si eso era lo que quería o si era lo que necesitaba demostrar. Kunle se quedó callado un momento. «Las 2 cosas», dijo al final honestamente. «Eso está bien», dijo Amina, «siempre que sepas cuál es cuál».
Afuera seguía lloviendo. Adentro el local estaba cerrando y el mesero les dio un aviso discreto. Salieron juntos bajo el mismo paraguas de Amina porque Kunle no tenía. Caminando despacio, aunque los dos tenían a dónde ir. En la esquina, donde debían separarse, se detuvieron y fue Kunle quien se quedó mirándola de esa manera, que no necesita explicación. «No creo que esto sea buena idea», dijo Amina. «No», acordó él, pero ninguno de los dos se movió. Lo que pasó después fue breve y fue real. No fue una historia, no fue el inicio de algo que pudiera llamarse así. Fue una noche, 2 personas, y la honestidad de saber que lo que había ahí era genuino, aunque no tuviera nombre ni futuro claro. A la semana siguiente, Kunle no fue al curso. La semana después tampoco. Amina lo esperó 2 martes más. Luego dejó de esperar. Lo que supo después lo supo por el instructor de manera casual. Un mes más tarde, Kunle había conseguido el contrato municipal. Su empresa había dado el salto. Estaba trabajando 15 horas diarias. Se había ido a vivir a Victoria Island. El instructor lo dijo con admiración. Amina asintió y no preguntó nada más. Lo que no supo, lo que nunca le dijeron, era que Kunle había intentado comunicarse con ella, que la había buscado, que había dejado una nota en la dirección de la academia porque no tenía su número, que luego había escrito una carta que guardó porque no tenía a dónde enviarla. Eso lo supo Amina 3 años después, la noche que abrió el sobre del estudio. Y ahí estaba el secreto más difícil de cargar, no el de Obi, sino el de saber que Kunle la había buscado y que ella nunca lo supo, que las cosas no habían terminado por decisión de él, sino por un error, por una cadena de cosas pequeñas que cada uno interpretó mal sin poder saberlo. 3 años perdidos. Obi tenía ahora 2 años y 10 meses. Amina lo llamaba todas las noches desde su cuarto en voz baja, cuando la casa dormía. Su hermana Yetunde le ponía el teléfono cerca de la oreja del niño, y él decía, «Mami», con esa voz suya, que todavía no hilaba oraciones, pero que ya tenía opiniones firmes sobre todo. «Mami, ven pronto, mi amor, pronto». Era lo que le decía siempre, y siempre era una promesa que dependía de cosas que Amina no controlaba del todo. Había venido a Lagos por trabajo. Sí, eso era verdad. Necesitaba el dinero para el arriendo de Yetunde, para los pañales, para el médico, para las cosas que cuestan y que no paran de costar. Pero también había venido porque una parte de ella, la parte que no obedecía a la lógica, quería saber qué había pasado realmente. Quería ver si lo que había sentido esa noche de lluvia había sido real, o si la memoria lo había idealizado hasta volverlo mentira. Y ahora que lo sabía, ahora que había leído la carta, estaba más perdida que antes, porque la carta lo confirmaba, porque Kunle no había desaparecido por elección, y porque Kunle Adelaja ahora estaba casado con otra mujer, y esa mujer ya sabía algo, y Amina podía sentirlo en cada encargo extra, en cada mirada calculada, en cada instrucción que llegaba un poco más cargada que la anterior. Finyere sabía, no todo, pero suficiente, y eso significaba que el tiempo que Amina tenía para decidir qué hacer con la verdad que cargaba era cada vez más corto. Obi decía su nombre todas las noches con la certeza absoluta de los niños, que todavía no saben que el mundo puede fallar. Y Amina, del otro lado del teléfono, le respondía con la misma certeza, aunque le costara sostenerla. «Aquí estoy, mi amor, aquí estoy». Las grietas del matrimonio. Barrister Jairo Coro. Llevaba 12 años siendo el abogado de confianza de Kunle Adelaja. Lo había conocido cuando Kunle era un constructor mediano con sueños grandes y deudas razonables, y había visto el ascenso desde adentro con la perspectiva privilegiada y a veces incómoda de quien sabe demasiado. Llegó al apartamento un jueves a las 7 de la tarde con una carpeta bajo el brazo y esa expresión suya de hombre que tiene algo que decir y está midiendo cómo decirlo. Kunle lo recibió en el estudio. Amina les dejó té y se retiró sin que nadie le pidiera que se retirara. Tenía esa capacidad de leer los espacios. Barrister Jid esperó a que la puerta se cerrara. «¿Quién es esa mujer?», preguntó. «La empleada. Lleva 2 meses». «¿De qué agencia?». Kunle lo miró con extrañeza. «¿Por qué?».
Porque Chinyere me llamó la semana pasada para preguntarme si era posible averiguar el historial laboral de una empleada doméstica fuera de los canales normales. Barrister Jeed dejó la carpeta sobre el escritorio, y cuando le pregunté de quién, me dio ese nombre, Amina Prado. El silencio que siguió fue breve, pero denso. ¿Qué le respondiste? Que no era mi área, y que no era buena idea. Barrister Hyde se recostó en la silla. Kunle, ¿qué está pasando en esta casa? Nada que no pueda manejar. Eso mismo me dijiste hace 2 años, cuando firmaste el contrato de matrimonio sin leer la cláusula patrimonial entera. Kunle apretó la mandíbula. Barrister Hyde, te lo digo porque es mi trabajo decírtelo. Chinyere lleva semanas actuando de manera que no entiendo. Me ha pedido información sobre cuentas que no son las comunes. Ha consultado con un notario que no soy yo, y ahora quiere investigar a tu empleada. Eso no es una mujer que está tranquila en su matrimonio. Eso es una mujer que está construyendo algo. Kunle se levantó, caminó hasta la ventana. Los cerros estaban cubiertos de nubes bajas esa noche. ¿Qué tipo de cuentas? Las de los fideicomisos que armamos hace 3 años. Las que tienen los activos de la empresa antes de la fusión. Esas cuentas están a mi nombre. Sí, pero en el contrato matrimonial hay una cláusula de participación en ganancias acumuladas durante el matrimonio que tú firmaste sin que yo la revisara primero. Barrister Jeed abrió la carpeta. Si alguien con un buen abogado decide interpretarla de cierta manera, hay un argumento para reclamar participación sobre el valor generado en los últimos 18 meses. Kunle se dio vuelta. ¿Me estás diciendo que Chinyere está preparando una salida? Te estoy diciendo que alguien está haciendo preguntas que solo tienen sentido si estás planeando una salida, una pausa. No te estoy diciendo que sea ella. Te estoy diciendo que abras los ojos. Kunle no durmió bien esa noche. No porque la información de Barrister Jeed lo hubiera destruido, sino porque encajaba con cosas pequeñas que había estado ignorando durante meses, porque ignorarlas era más cómodo que mirarlas de frente. La forma en que Chinyere hablaba de la casa como si fuera un proyecto, la manera en que evitaba ciertos temas con una fluidez demasiado ensayada. El hecho de que en 18 meses de matrimonio nunca había mencionado querer hijos, ni planes a largo plazo, ni nada que implicara un futuro concreto compartido. Kunle había interpretado eso como independencia, como una mujer moderna que no necesitaba definirlo todo. Ahora se preguntaba si había sido ingenuidad. A las 2 de la mañana se levantó a buscar agua. La cocina estaba oscura. La luz del pasillo alcanzaba apenas para ver dónde ponía los pies. Amina estaba sentada a la mesa de la cocina, no haciendo nada, solo sentada, con las manos alrededor de una taza que ya debía estar fría, mirando por la ventana el patio interior del edificio. Kunle se detuvo en la entrada. ¿No puede dormir?, preguntó él en voz baja para no despertar a nadie. Amina lo miró en la penumbra, sin el uniforme de trabajo, con el pelo suelto y una expresión que no había tenido tiempo de ponerse en guardia. Parecía más joven y más real que en cualquier otro momento desde que había llegado. A veces no, dijo. Kunle sirvió agua, dudó. Se sentó al otro lado de la mesa. Estuvieron un momento en silencio, los dos mirando la misma ventana que no tenía nada interesante al otro lado. ¿Tiene familia en Enugu?, preguntó él, y no supo exactamente por qué lo preguntó. Una hermana, la extraño siempre. Otro silencio, más cómodo que el anterior. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando de esto?, preguntó Kunle. Desde los 22, con interrupciones. ¿Qué estudiaba antes? Amina lo miró. Era una pregunta inocente, dicha con esa naturalidad de las conversaciones de madrugada, cuando la gente pregunta cosas que de día no preguntaría, pero para ella no era inocente. Era el borde de un territorio que no podía pisar. Cosas, dijo simplemente. Kunle asintió. No insistió. Mi mamá dice que usted es la mejor persona que ha entrado a esta casa en años. Amina no respondió de inmediato. Su mamá es muy generosa. Mi mamá no es generosa, es precisa. Kunle dejó el vaso sobre la mesa. Cuando dice algo así es porque lo piensa de verdad. El silencio que vino después tenía un peso diferente. Ambos lo sintieron. Ambos eligieron no nombrarlo. Kunle se levantó. Buenas noches, Amina. Buenas noches, señora Delaja. Él ya se iba cuando ella habló otra vez,
casi sin querer, el sobre del estudio. Kunle se detuvo de espaldas a ella. Lo encontré mientras limpiaba. Está en el cajón izquierdo del escritorio. Lo puse ahí. Una pausa muy corta. No lo abrí. Era mentira. Los dos lo sabían. Kunle no se dio vuelta. Gracias, dijo, y siguió caminando. Chingyere los vio desde el pasillo. No había salido a buscar agua. Había escuchado pasos y había salido a ver, y ahora estaba de pie en la sombra del corredor, lo suficientemente lejos para no ser vista, lo suficientemente cerca para haber escuchado casi todo. No escuchó las palabras exactas, pero escuchó los tonos, la duración del silencio, la forma en que la voz de Kunle cambiaba cuando hablaba con esa mujer. Conocía esa voz. Era la voz que Kunle ya no usaba con ella. Chingyere volvió a la habitación sin hacer ruido. Se metió en la cama, cerró los ojos y empezó a calcular con la frialdad de alguien que ya había decidido que el tiempo de observar había terminado. Al día siguiente, Chingyere le encargó a Amina que ordenara el armario del cuarto de huéspedes. Un trabajo innecesario en un cuarto que nadie usaba. Amina fue sin preguntar. Cuando estaba adentro, Chingyere cerró la puerta con llave desde afuera. Amina escuchó el clic, se quedó quieta un momento, luego intentó girar el pomo. Cerrado. Golpeó con calma 2 veces. Señora Chingyere. Silencio. Señora Chingyere. La puerta está cerrada. Nada. Amina se sentó en el borde de la cama del cuarto vacío y esperó. Sabía que esto era una demostración, una forma de decirle, puedo hacerte esto, puedo cerrarte donde quiera, puedo recordarte quién manda aquí. 40 minutos después, Mama Ngozi llamó a Chingyere desde su cuarto, preguntando por Amina. Y Chingyere, con toda la calma del mundo, fue a abrir la puerta del cuarto de huéspedes. «Qué raro», dijo, mirando la cerradura. «Estas puertas viejas se traban solas a veces». Amina salió sin decir nada, pero esa noche, antes de llamar a Yetunde para hablar con Obi, buscó en su teléfono el número de la agencia de empleo, no para renunciar, para tener el número cerca, por si acaso. Barrister Jide Okoro volvió al apartamento el viernes siguiente, pero esta vez no fue al estudio. Fue a la sala donde encontró a Mama Ngozi sola tomando el té y se sentó con ella un momento mientras esperaba a Kunle. «¿Cómo está Mama Ngozi?» «Vieja y lúcida», respondió ella, «que es la peor combinación posible, porque ves todo y no puedes hacer nada». Barrister Jide sonrió. «¿Qué ve usted que los demás no ven?» Mama Ngozi lo miró por encima de los lentes con esa paciencia suya para la gente que hace preguntas que ya saben la respuesta. «Veo que mi hijo se casó con una mujer que está contando cuánto vale esta casa». Una pausa. «Y veo que hay otra mujer en esta casa que está tratando de no amar a mi hijo y que lo está haciendo muy mal». Barrister Jide dejó la taza sobre la mesa. «¿Le ha dicho algo de esto a Kunle?» «Le dije que las cosas no se quedan igual, que mejoran o empeoran». Suspiró. «Parece que eligieron empeorar antes de mejorar». «¿Y qué recomienda usted?» Mama Ngozi lo pensó un momento. Que alguien le pregunte a Amina Prado qué vino a buscar a esta casa. Lo miró directamente, porque no vino solo a limpiar pisos. Eso lo sé desde el primer día y creo que ya es hora de que alguien más lo sepa también. Lo que hacía cuando nadie miraba. Chingyere Eze había aprendido desde muy joven que el dinero no era una meta, era una herramienta. Y como toda herramienta, su valor dependía completamente de saber usarla en el momento correcto. Creció en Port Harcourt, en una familia que había tenido dinero y lo había perdido con la elegancia discreta de los que prefieren fingir que nunca lo tuvieron. Su padre era un hombre de apariencias. Su madre, una mujer que canalizó toda su inteligencia en casarse bien y luego en enseñarle a su hija a hacer lo mismo. Chingyere había aprendido la lección, pero la había mejorado. No buscaba casarse bien, buscaba casarse estratégicamente. Lo que para su madre era un fin, para ella era un instrumento. Kunle Adelaja había aparecido en su radar hace 3 años. Cuando su empresa empezaba a crecer de verdad, lo conoció en un evento de inversión. Era atractivo de esa manera sólida y discreta que tienen los hombres que han construido lo que tienen. No presumía, no necesitaba hacerlo. Chingyere tardó 6 meses en cultivar la relación, otros 4 en volverla sólida, y cuando Kunle propuso matrimonio, ella ya conocía el valor aproximado de cada activo que él poseía. El plan era simple en su estructura
y complejo en su ejecución. Construir un matrimonio que pareciera genuino el tiempo suficiente para consolidar una posición legal sobre los bienes. La cláusula patrimonial del contrato matrimonial no había sido un descuido de Kunle, había sido una sugerencia de Chingere, presentada a través de un abogado de su confianza como una formalidad estándar. Barrister Jide nunca la había visto bien. Eso Chingere lo supo desde el primer momento y lo había manejado manteniéndolo al margen de las decisiones que importaban. Lo que no había calculado era que Barrister Jide era más perspicaz de lo que parecía. El lunes siguiente al incidente del cuarto cerrado, Chingere se reunió con su contacto, no en el apartamento, en un café de Victoria Island, en una mesa del fondo con 2 tazas de té que ninguno de los dos tocó. El hombre se llamaba Barrister Okoro, especialista en derecho patrimonial y en encontrar los bordes de lo que es legal, sin cruzarlos del todo. ¿Cómo vamos?, preguntó Chingere. La cláusula es sólida si la interpretamos bajo el artículo que discutimos, pero necesitamos documentar el aporte a la consolidación del patrimonio durante el matrimonio. Correos, presencia en decisiones, cualquier cosa que muestre participación activa. Lo tengo. ¿Cuánto? Suficiente. Participé en 3 reuniones de junta en los primeros 6 meses. Hay actas con mi nombre como observadora. Y hay 2 correos donde Kunle me consulta decisiones sobre expansión. Barrister Okoro asintió despacio. Eso ayuda. ¿Cuándo quiere moverse? Chingere cruzó las manos sobre la mesa. Hay una complicación. ¿Qué tipo? Una empleada doméstica que sabe más de lo que debería. Barrister Okoro esperó. Tiene una relación con mi esposo del pasado. No sé exactamente qué tan profunda fue, pero está en esa casa por alguna razón, y esa razón no es limpiar pisos. Representa un riesgo legal, no directamente, pero si Kunle la escucha antes de que yo me mueva. Chingere dejó la frase sin terminar, porque las frases sin terminar eran más elocuentes que las completas. ¿Qué necesita? Que desaparezca. Chingere levantó la taza de té por primera vez, sin drama, sin que nadie pueda trazar una línea de regreso hacia mí. Barrister Okoro la miró. ¿Qué tiene en su contra? Eso estoy buscando. Lo que Chingere no sabía era que Amina ya lo había descubierto. Había sido 3 días antes, un viernes por la tarde. Amina estaba limpiando la terraza cuando escuchó que Chingere hablaba por teléfono en el salón contiguo, con la puerta entreabierta y la voz lo suficientemente alta como para que las palabras llegaran sueltas, pero reconocibles. No escuchó todo, escuchó suficiente. Fideicomisos, la cláusula patrimonial antes de que Kunle cambie de posición. Amina dejó de barrer. Escuchó 2 minutos más, luego siguió barriendo como si no hubiera oído nada. Esa noche no llamó a Yetunde. Se quedó en su cuarto con el teléfono en la mano, mirando el techo, haciendo lo que hacía cuando necesitaba pensar con claridad, ordenar la información como si fuera un texto que hay que estructurar. Lo que había escuchado no era una conversación de pareja, era una conversación de estrategia. Chingere estaba planeando algo que tenía que ver con el dinero de Kunle, con los activos de su empresa, y lo estaba planeando para antes de que algo cambiara. El dilema era tan viejo como el mundo, y tan imposible como siempre. ¿Qué hacía Amina con eso? Si no decía nada, Kunle perdería lo que había construido en años, y lo perdería sin saberlo, sin poder defenderse. Si decía algo, tendría que explicar cómo lo sabía, y explicar cómo lo sabía implicaba explicar por qué estaba prestando atención a lo que Chingere decía por teléfono. Y Chingere tenía la foto, tenía la historia del curso, podía construir una narrativa que Kunle quizás eligiera creer porque era más fácil que la verdad. Y si explicaba, también tenía que explicar todo lo demás. Obi, la carta, ¿por qué había venido realmente a esa casa? ¿Todo junto? ¿Al mismo tiempo? ¿Sin preparación? Amina cerró los ojos. Pensó en Obi diciendo, «Mami», con esa voz suya de certeza total. Pensó en la carta de Kunle que decía, «Hay algo que necesitabas saber». Pensó en Mama Ngozi con los lentes en el suelo y las manos temblando, y decidió que iba a esperar, no por cobardía, sino porque necesitaba saber más antes de hablar, porque si iba a abrir esa puerta, necesitaba abrirla con todo adentro, no a medias. La oportunidad llegó sola,
como suelen llegar las cosas cuando uno ya dejó de buscarlas con urgencia. El miércoles siguiente, Chinjere salió a las 10 como siempre. Kunle estaba en una obra. Mama Ngozi dormía la siesta. Amina estaba ordenando el estudio cuando vio que la laptop de Chinjere había quedado abierta sobre el sofá del salón, no bloqueada. Con la pantalla encendida, se detuvo en la entrada del salón. No entró. Se quedó en el umbral mirando la pantalla desde la distancia. No podía leer lo que decía desde ahí, pero podía ver que había una ventana de correo abierta y que el nombre en el encabezado del último mensaje no era un nombre que reconociera. Barrister Okoro. Asunto. Documentación adicional. Etapa 2. Amina miró el pasillo. Miró la pantalla. Miró el pasillo otra vez. No entró. Volvió al estudio y siguió limpiando. Pero memorizó el nombre y esa noche, desde su cuarto, buscó a Barrister Okoro en Internet. Abogado Port Harcourt. Especialista en litigios patrimoniales y separaciones de bienes. Ahí estaba todo. No necesitaba ver el correo. Con el nombre y la especialidad era suficiente para entender el mapa completo. Barrister Jide. Okoro llegó al apartamento ese mismo miércoles por la tarde cuando Chinjere todavía no había vuelto. Preguntó por Kunle. Amina le dijo que no estaba. Barrister Jide asintió. Luego, en lugar de irse, se quedó un momento en la entrada. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo. Amina lo miró. Era la primera vez que él le hablaba directamente. Claro. ¿Está bien aquí? Era una pregunta extraña viniendo de donde venía. Amina la sostuvo un momento antes de responder. Sí, segura. ¿Por qué me pregunta eso, Barrister Jide? El abogado la estudió un momento con esa mirada que sabe que las respuestas importan menos que lo que no se dice. Porque Mama Ngozi me pidió que le preguntara. Una pausa. Y porque yo llevo 12 años conociendo a Kunle Adelaja, y hay algo en esta casa que no está bien, y no soy el único que lo ve. Amina guardó silencio. Si en algún momento necesita hablar con alguien, dijo Barrister Jide dejando su tarjeta sobre la mesa del recibidor. Llámeme, no como abogado de Kunle, como alguien que quiere que las cosas salgan bien. Se fue. Amina tomó la tarjeta, la miró, la guardó en el bolsillo del delantal junto al teléfono. Esa noche llamó a Yetunde. Nati, necesito que cuides a Obi un poco más. Su voz era tranquila, pero Yetunde la conocía demasiado bien. ¿Qué está pasando, Lu? Nada todavía, pero creo que en poco tiempo va a pasar todo junto. ¿Estás bien? Amina miró la tarjeta de Barrister Jide sobre la mesita. Estoy bien. Una pausa. ¿Me pones a Obi? Escuchó la voz del niño al otro lado. Los ruidos de fondo de un apartamento pequeño en Enugu. El sonido de todo lo que estaba esperándola. Mami, hola mi amor. Mami, ven, ya voy, dijo Amina, ya casi. Y esta vez cuando lo dijo, sonó menos a promesa y más a decisión. La noche que todo se rompió fue un jueves. No hubo señales previas de que ese día fuera a ser diferente a los anteriores. El apartamento amaneció con el mismo silencio de siempre. El té a las 8, el periódico de Mama Ngozi, los pasos de Chinjere, yendo y viniendo con ese ritmo de tacones que Amina ya conocía de memoria. Kunle había salido temprano. Una reunión en la obra nueva del sur de la ciudad. Barrister Jide lo había llamado la noche anterior para confirmar que se verían al mediodía. Amina hizo las camas, limpió los baños, preparó el almuerzo de Mama Ngozi, todo con la normalidad calculada de alguien que sabe que algo se está acercando, pero no sabe exactamente cuándo va a llegar. Lo que llegó fue a las 11 de la mañana. Mama Ngozi estaba en su cuarto junto a la ventana con el libro sobre las rodillas y los lentes en su lugar. Amina había entrado a dejarle una taza de agua caliente cuando Chinjere apareció en la puerta. No llamó, nunca llamaba. Entró con esa soltura de quien considera que todos los espacios de esa casa le pertenecen por igual. Y se quedó de pie en el centro del cuarto, mirando a Mama Ngozi con una expresión que Amina no le había visto antes, algo más abierto que de costumbre, algo que en otra persona habría parecido vulnerabilidad, pero que en Chinjere se sentía como el primer movimiento de una jugada. Mama Ngozi, dijo, necesito hablar con usted. La anciana cerró el libro despacio, la miró. Entonces hable. Chinjere entró del todo. Amina recogió la taza anterior de la mesita y se dispuso a salir.
Chinyere la detuvo con la voz. «Quédese, Amina. Esto también le corresponde escucharlo». Amina se detuvo. Algo frío le recorrió la espalda. Chinyere se sentó en la silla frente a Mama Ngozi. Cruzó las piernas. Habló con una calma que era la clase de calma que se practica. «He decidido que voy a pedirle el divorcio a Kunle». Mama Ngozi no dijo nada. «Sé que esto le afecta a usted también y quería decírselo antes de que lo hablara con él. Por respeto, repitió la anciana con un tono que no era pregunta, sino registro. Este matrimonio no está funcionando. Kunle y yo tenemos visiones distintas de lo que queremos. Es mejor para los dos separarse ahora que seguir construyendo algo que no tiene futuro». Mama Ngozi la miró durante un momento largo. «¿Y los activos de la empresa de mi hijo, esos también los separan?» Chinyere no parpadeó. «Eso es un asunto legal que los abogados manejarán de manera justa. Los abogados suyos, o los de él». Un silencio breve. «Mama Ngozi, entiendo que esto es difícil, pero le pido que no lo dramatice. Son cosas que pasan». Amina miraba desde el rincón. Miraba a Mama Ngozi, que tenía los dedos apretados sobre la cubierta del libro, los nudillos ligeramente blancos. Miraba a Chinyere, que sostenía la compostura con esa precisión técnica suya de siempre. Y entonces, Mama Ngozi dijo algo que nadie esperaba. «¿Sabe qué es lo que más me duele de usted, Chinyere?» Chinyere esperó, que no tuvo el valor de quererlo de verdad. La voz de la anciana era baja, pero cada palabra caía con peso propio. «Kunle es un hombre que ha cometido errores, que ha estado solo demasiado tiempo, que necesitaba a alguien que lo viera, no que contara lo que valía. Y usted eligió lo segundo. No vine aquí a que me juzgue. No, vino a anunciar que se va a llevar lo que no es suyo». Y quiso hacerlo mirándome a los ojos para ver si yo me quebraba. Mama Ngozi abrió el libro otra vez. «No me voy a quebrar. Ya lo hice cuando murió mi esposo. Todo lo que vino después de eso ha sido más fácil que eso». Chinyere se levantó y fue ahí, en ese momento de levantarse, donde algo se quebró en ella también. No la compostura entera, solo un borde, lo suficiente para que lo que dijo a continuación tuviera una temperatura diferente a todo lo anterior. «Esta mujer», dijo señalando a Amina sin mirarla, «no está aquí por trabajo, está aquí porque tiene algo con su hijo, y si usted cree que eso es mejor que lo que Kunle tiene conmigo, está más ciega de lo que aparenta». Mama Ngozi miró a Amina. Amina no bajó la vista. «Llevan aquí los dos en esta casa», continuó Chinyere, y ahora sí había filo en la voz, mirándose como si nadie los viera, y usted protegiéndola como si fuera de la familia. No lo es. Es una empleada que vino a buscar algo que no le pertenece. «Chinyere», dijo Amina en voz baja. «No me hable, Amina. Baje la voz. Le dije que no me hable». Se dio vuelta hacia ella por primera vez, y en sus ojos había algo que ya no era cálculo, sino rabia. La rabia real de alguien que ha estado controlándose durante demasiado tiempo. «Usted no tiene ningún lugar en esta conversación. Usted limpia pisos. Eso es lo que es». El silencio que siguió duró un segundo, solo uno. Y en ese segundo Chinyere cometió el error que todo lo que venía antes había estado construyendo hacia él, sin que nadie pudiera evitarlo. Extendió la mano hacia el collar de cuentas de Mama Ngozi, el mismo collar de siempre, el que era del esposo, y lo tomó entre los dedos con una brusquedad que no era accidente, sino demostración. «Este tipo de cosas», dijo, «son exactamente el problema. Aferrarse a objetos viejos en lugar de mirar hacia adelante». Y tiró. La fina cadena resistió un segundo antes de ceder. Mama Ngozi lanzó un sonido corto de dolor y de algo más profundo que el dolor físico. Sus lentes se golpearon contra el brazo de la silla y cayeron al suelo. Amina ya estaba en movimiento antes de que el collar terminara de caer. No corrió, fue directo. Se interpuso entre Chinyere y Mama Ngozi con el cuerpo entero, y cuando Chinyere intentó dar un paso al costado para rodearla, Amina levantó la mano y la detuvo con una firmeza que no era violencia, pero que tampoco dejaba espacio para negociación. «No la toques otra vez». La voz salió de un lugar que Amina no sabía que tenía. No fue un grito inmediato, fue algo anterior al grito, más denso, más real. Chinyere retrocedió un paso por sorpresa más que por miedo.
Y entonces Amina señaló hacia abajo, hacia el suelo donde había caído el collar con el dedo firme y la mirada fija. «Recógelo. No me va a dar órdenes a mí y en mi propia. Recógelo». Chinjere los miró a las dos, a Amina de pie bloqueando el paso, a Mama Ngozi con las manos temblando y los ojos cerrados. Y fue en ese momento cuando se abrió la puerta del apartamento. Kunle había vuelto antes. La reunión se había cancelado. Barrister Jid le había mandado un mensaje a las 10:30 avisando que el cliente había pedido reprogramar. Kunle había decidido volver a casa a buscar unos documentos que necesitaba para la tarde. Encontró la puerta del cuarto de su madre abierta. Entró y se quedó paralizado en el umbral con la mano en el pomo. Vio a Amina de pie señalando hacia el suelo. Vio a Chinjere con el collar de su madre en la mano. Vio a su madre en la silla con los ojos todavía cerrados y las manos apretadas sobre las rodillas. No habló de inmediato. Bajó la vista al suelo. Vio los lentes. Los recogió él con calma. Se los llevó a su madre. Se los puso con cuidado. Mama Ngozi abrió los ojos y lo miró. Y en esa mirada había todo lo que no iba a poder decirse. En ese momento, Kunle se incorporó. Se dio vuelta hacia Chinjere. Ella todavía tenía el collar en la mano. «Dámelo», dijo Kunle. Su voz era plana, sin temperatura reconocible, el tipo de voz que usa alguien que está controlando algo muy grande con mucho esfuerzo. Chinjere lo soltó en la palma de él sin decir nada. Kunle se lo devolvió a su madre. Lo puso él mismo alrededor de su cuello, con las manos que le temblaban apenas, lo suficiente para que Amina lo viera desde donde estaba, aunque nadie más lo notara. Luego se dio vuelta hacia Chinjere. «Sal de este cuarto. Kunle, necesito que escuches. Sal de este cuarto. Ahora». Chinjere salió. Kunle miró a Amina. Ella sostuvo la mirada un segundo y luego fue a recoger los lentes del suelo, aunque ya los había recogido él, solo para tener algo que hacer con las manos. «Gracias», dijo Kunle en voz muy baja. Amina asintió sin decir nada. Él salió detrás de Chinjere y cerró la puerta. Mama Ngozi se quedó mirando a Amina. «Siéntese», dijo. Amina se sentó. La anciana le tomó la mano. No dijo nada durante un momento largo. Solo le sostuvo la mano con esa firmeza suya de persona que ha aprendido que el silencio puede ser la forma más completa de decir algo. «Ya», dijo al final en voz muy baja. «Ya». Y Amina, que había aguantado todo sin quebrarse, tuvo que mirar hacia la ventana para que Mama Ngozi no viera que los ojos se le habían llenado de agua. En el salón, Kunle y Chinjere estuvieron solos durante 20 minutos. Lo que se dijeron no llegó al cuarto de Mama Ngozi, solo los tonos. El de Kunle, bajo y constante, el de Chinjere, que empezó controlado y fue subiendo hasta perder la forma que siempre mantenía. Cuando Chinjere salió al pasillo con el bolso en la mano y las llaves del coche, pasó frente al cuarto de Mama Ngozi sin detenerse y antes de llegar a la puerta principal, se detuvo un momento frente al cuarto de Amina. No entró, solo se quedó ahí de espaldas al pasillo mirando la puerta cerrada. «Esto no terminó», dijo en un volumen que era solo para ella misma, o quizás para que Amina, si estaba cerca, pudiera escucharla. Luego se fue y el apartamento quedó en un silencio diferente a todos los anteriores. El silencio de las cosas que ya se dijeron y no pueden volver a guardarse. Lo que Kunle no sabía. Barrister Jid llegó a las 3 de la tarde. No lo había llamado Kunle. Lo había llamado Mama Ngozi desde su cuarto con una calma que no admitía discusión. «Venga ahora, Barrister Jid. Hoy se acaba de romper lo que tenía que romperse. Y ahora hay que arreglar lo que queda». Barrister Jide llegó con la carpeta que llevaba semanas preparando, la que Kunle todavía no había pedido ver del todo, pero que Barrister Jide había ido construyendo de todas formas. Porque 12 años de conocer a un hombre te enseñan cuándo prepararse, aunque él no lo pida. Kunle estaba en el estudio cuando llegó, sentado, sin papeles delante, sin el teléfono en la mano, solo sentado, mirando la pizarra con los esquemas a medio borrar. Barrister Jid cerró la puerta. «¿Cómo estás?» «Bien. No pareces bien». Barrister Jid ya se sentó frente a él. Chinjere se fue al apartamento que tiene en Ikoji. Creo que lleva tiempo teniéndolo. Kunle lo dijo sin énfasis,
como si ya hubiera procesado esa parte. Esta tarde me mandó un mensaje diciéndome que hablaríamos a través de su abogado, Barrister Okoro. Kunle lo miró. ¿Lo conoces? Sé quién es y sé lo que hace. Barrister Jide abrió la carpeta. Kunle, necesito que leas esto hoy, no mañana. Hoy, lo que tenía la carpeta eran 3 cosas. Una copia de la cláusula patrimonial del contrato matrimonial con anotaciones al margen. Un resumen de los movimientos de consulta que Barrister Okoro había hecho sobre sociedades relacionadas con la empresa de Kunle en los últimos 2 meses y una carta de intención de separación que llevaba fecha de hacía 3 semanas. Kunle leyó en silencio. Barrister Jide lo dejó leer. Cuando terminó, Kunle cerró la carpeta y la dejó sobre el escritorio con cuidado excesivo, como si necesitara ese gesto pequeño para no hacer otro más grande. 3 semanas, dijo. La firmó antes de lo de hoy. Lo de hoy no fue espontáneo, Kunle. Fue la ejecución de algo que llevaba planificado. ¿Y la cláusula? ¿Qué tan sólida es su posición? Tiene argumentos. No son perfectos, pero con el abogado correcto y el juez correcto puede construir un caso, una pausa. Por eso necesitamos movernos rápido y por eso necesito que me cuentes todo lo que sabes de lo que ha estado haciendo en estos meses. Reuniones, llamadas, personas con las que se ha visto. Kunle asintió. Empezó a hablar. Estuvieron 1 hora en el estudio. Cuando salieron, Barrister Jide tenía suficiente para empezar a construir la defensa. Y Kunle tenía esa expresión de los hombres que acaban de entender que algo que creían sólido era papel desde el principio. Amina escuchó la puerta del estudio abrirse. Estaba en la cocina preparando la cena de Mama Ngozi, con el teléfono sobre la mesada y el mensaje de Yetunde sin responder todavía. Escuchó a Barrister Jide despedirse, escuchó sus pasos hacia la salida y luego escuchó los pasos de Kunle venir hacia la cocina. Se preparó. Kunle entró, se apoyó en el marco de la puerta, igual que aquella noche de la primera semana, antes de que todo fuera lo que era ahora. ¿Cómo está mi mamá?, preguntó, descansando. Comió bien. Amina siguió cortando sin darse vuelta. Está tranquila. Bien, una pausa. Amina, sí, necesito pedirle algo. Ella dejó el cuchillo sobre la tabla, se dio vuelta. Kunle la miraba con esa expresión, que no era la del jefe ni la del hombre cansado de la madrugada. Era algo más difícil de nombrar, algo que estaba calculando si podía permitirse. Necesito que me diga la verdad sobre algo. Amina esperó. Chinyere dijo que usted y yo, que había algo entre nosotros del pasado. El silencio duró exactamente lo que duran los silencios antes de que una decisión se vuelva irreversible. Sí, dijo Amina. Kunle no se movió. ¿Del curso? Sí. Otro silencio más largo. ¿Por qué no me dijo nada cuando llegó? Amina respiró despacio. Porque usted no me reconoció. Y porque pensé que era mejor así. ¿Mejor para quién? Para los dos. Hizo una pausa. Para mí sobre todo. Kunle se separó del marco de la puerta. Entró del todo a la cocina. Se sentó en la silla de la mesa, la misma donde había estado aquella noche de madrugada, y se quedó mirando las manos. La busqué, dijo. Después del curso dejé una nota en la academia. Lo sé. ¿Cómo lo sabe? Encontré la carta en el estudio cuando limpié. Kunle levantó la vista. ¿La leyó? Sí. No hubo reproche en la pregunta, no hubo reproche en la respuesta, solo 2 personas diciéndose la verdad después de mucho tiempo de no hacerlo. Entonces sabe lo que decía. Sí, y Amina lo miró directamente. Era el momento, no el que había planeado, no con esta preparación ni en estas circunstancias, pero el momento de todas formas. Hay algo más que necesito decirle, dijo, algo que usted no sabe. Kunle esperó y Amina habló. Lo hizo sin preámbulo, sin construcción dramática, de la misma manera en que había aprendido a hacer las cosas difíciles, yendo directo al centro, porque los bordes solo prolongan el dolor. Le habló de Obi, le dijo la edad, le dijo el nombre, le dijo que vivía con su hermana en Enugu, le dijo que tenía casi 3 años y que era la razón real por la que había venido a Lagos, porque necesitaba el dinero y porque había algo más que necesitaba resolver para poder seguir adelante. Kunle escuchó todo sin interrumpir. Cuando ella terminó, el silencio que vino fue diferente a todos los anteriores de esa noche.
Era el silencio de alguien que está procesando algo que cambia el mapa completo. ¿El padre? Preguntó al final, con cuidado. No está. No estuvo nunca. Kunle asintió despacio. ¿Y por qué me cuenta esto ahora? Era la pregunta correcta, la única que importaba. Amina tardó en responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque quería que fuera exacta. Porque esta mañana Chinyere rompió algo que no le pertenecía. Y porque llevar esta verdad sola ya pesa más de lo que puedo. Hizo una pausa. Y porque usted tiene derecho a saber todo antes de que yo me vaya. Kunle la miró. ¿Se va? Creo que es lo correcto. Después de hoy quedarme complica todo. ¿Para quién? Para usted. ¿Tiene suficiente con lo de Chinyere, con los abogados, con Amina? Lo dijo con una firmeza tranquila que cortó la frase en el punto exacto. Le pregunté para quién. Ella no respondió. Kunle se levantó, fue a la ventana de la cocina, miró el patio interior del edificio, el mismo que Amina miraba en las noches que no podía dormir. Yo tampoco la reconocí cuando llegó, dijo de espaldas a ella, o eso me dije a mí mismo, una pausa larga, pero la primera vez que la escuché hablar con mi mamá desde el pasillo, supe, no quise saber, pero supe. Amina se quedó muy quieta. ¿Por qué no dijo nada? Porque tenía miedo de lo que significaba, porque estaba casado, porque había tomado decisiones que no podía deshacer de un día para otro. Se dio vuelta. Las mismas razones malas que tienen las personas cuando eligen no ver lo que tienen delante. Los dos se miraron desde los extremos de la cocina. No era un momento de resolución. Era demasiado pronto para eso. Había demasiadas cosas rotas todavía en el suelo, demasiados abogados y documentos y decisiones que tomar. Pero era el primer momento real que habían tenido en 3 años. El primero en que ninguno de los dos estaba eligiendo no ver. Barrister Jide llamó a las 9 de la noche. Kunle contestó desde el estudio. «Tengo algo», dijo Barrister Jide sin preámbulo. Barrister Okoro tiene una denuncia antigua por práctica irregular en Port Harcourt. Fue sobreseída, pero el expediente existe y hay 2 clientes anteriores de Chinyere. Hizo una pausa. De situaciones anteriores a ti, que firmaron acuerdos de confidencialidad después de separaciones. Los montos no son públicos, pero los abogados sí son de registro. Kunle tomó nota. ¿Qué significa eso? Que esto no es la primera vez que ella hace esto, y que si encontramos a esos clientes y uno habla, tenemos un patrón. Un patrón es mucho más difícil de defender que un caso aislado. ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Una semana? Quizás menos. Bien. Kunle miró hacia el pasillo. Barrister Jide, una cosa más. Dime. Amina Prado, quiero que te asegures de que esté protegida legalmente si Chinyere intenta hacer algo para perjudicarla. Un silencio breve al otro lado. ¿Hay algo que yo deba saber? Sí, pero te lo cuento mañana en persona. Barrister Jide tardó un momento. De acuerdo. Y antes de colgar, Kunle, hiciste bien en llamarme antes. No te llamé yo, me llamó mi mamá. Una pausa y luego por primera vez en toda esa noche interminable, algo que casi era una sonrisa en la voz de Barrister Jide. Claro, como siempre, Mama Ngozi estaba despierta cuando Amina fue a darle las buenas noches. La anciana tenía el collar en la mano pasándolo entre los dedos despacio, como hacía cuando pensaba en su esposo. ¿Habló con él?, preguntó sin alzar la vista. Sí, todo. Amina dudó un segundo. Casi todo. Mama Ngozi levantó la vista. El casi siempre es lo más importante. Ya lo sé, Mama Ngozi. La anciana la estudió un momento. Luego extendió la mano y le tomó la muñeca con una firmeza suave. ¿Cómo se llama? Amina supo sin preguntar a qué se refería. Obi. Mama Ngozi sonrió. Era la primera vez que Amina le veía esa sonrisa. No la sonrisa amable de todos los días. La otra, la que venía de adentro. Obi, repitió como si estuviera guardando el nombre en algún lugar seguro. Bonito nombre. Amina asintió. Tenía la garganta apretada. Buenas noches, Mama Ngozi. Buenas noches, Amina. Y duerma, que mañana todavía queda mucho por resolver, y no sirve de nada resolverlo con los ojos cerrados de cansancio. Amina apagó la luz y cerró la puerta. En el pasillo se quedó un momento con la espalda contra la pared y los ojos cerrados. Obi, Kunle, la carta, el collar, Barrister Jide, Chinyere, todo junto,
todo al mismo tiempo. Respiró y se fue a su cuarto a llamar a su hijo. La verdad que duele más que la mentira. El viernes amaneció gris sobre los cerros de Lagos. Amina se levantó antes de que sonara la alarma. Se vistió en silencio, fue a la cocina, preparó el té. Hizo todo con la misma cadencia de siempre, los mismos movimientos, la misma secuencia de gestos que había repetido durante meses, pero algo adentro estaba diferente, como cuando se afloja un nudo que llevaba tanto tiempo apretado que uno ya no recordaba cómo era no cargarlo. Había dormido poco, pero profundo, sin el peso de lo que no se había dicho. Kunle apareció a las 7, no con traje, con ropa sencilla, como si hubiera decidido que ese día no era día de presentaciones. Se sirvió el té sin decir nada y se sentó a la mesa. Amina puso el desayuno de Mama Ngozi en la bandeja y se dispuso a llevárselo. Amina, ella se detuvo. Gracias por todo lo de ayer. No era solo por lo del collar, los dos lo sabían. No tiene que agradecerme, dijo ella. Sí tengo, lo dijo sin elaborar, con esa sencillez que tienen las personas cuando por fin dicen lo que es. Sí tengo. Amina tomó la bandeja y fue al cuarto de Mama Ngozi. La anciana ya estaba despierta, sentada en la silla junto a la ventana, con el collar en su lugar y el libro cerrado sobre las rodillas. Miraba los cerros con esa expresión suya de quien está pensando en algo que no tiene prisa. Deje la bandeja ahí, dijo, y siéntese un momento. Amina dejó el desayuno en la mesita y se sentó en la silla de enfrente. Mama Ngozi la miró directamente sin el rodeo amable de otros días. ¿Cuándo se pensaba ir, Amina? No me diga que no estaba pensando en irse. La conozco desde hace 6 meses y sé cómo tiene la cara cuando está calculando una salida. Amina bajó la vista un momento. Pensé que después de ayer lo más limpio era irme, que todo lo que había pasado aquí se resolviera sin que yo complicara las cosas. Y Obi, el nombre en boca de Mama Ngozi, todavía la tomaba por sorpresa. Esa manera suya de pronunciarlo, como si ya formara parte del inventario de las personas que le importaban. Obi está bien con mi hermana. Ha estado bien estos meses. Eso no le pregunté. Mama Ngozi apoyó el libro en la mesita. Le pregunté por Obi porque quiero que entienda algo. Lo que usted cargó sola todo este tiempo, ese peso, no lo tenía que cargar sola y no lo tiene que seguir cargando sola tampoco. Mama Ngozi, la situación de Kunle es complicada ahora mismo. Lo último que necesita es, ¿sabe cuántos años tiene mi hijo? La pregunta fue tan directa que Amina tardó un segundo en responder. 42 años. Una empresa, una madre en silla de ruedas, y acaba de descubrir que su matrimonio era una transacción. Mama Ngozi hizo una pausa. ¿Cree usted que necesita que alguien más le simplifique la vida quitándose del camino? ¿O cree que necesita que por primera vez alguien se quede, aunque sea complicado? Amina no respondió. No porque no tuviera respuesta, porque la tenía y le pesaba. Hay una diferencia, dijo al fin con cuidado, entre quedarse porque uno quiere y quedarse porque siente que le deben algo. Yo no quiero que Kunle sienta que me debe nada. ¿Y si no es deuda y si es elección? Mama Ngozi. Amina, la anciana le tomó la mano con esa firmeza suya. He visto a mi hijo en muchos estados. Lo vi construir su empresa desde nada. Lo vi perder su primer matrimonio. Lo vi solo durante años, sin quejarse porque no sabe quejarse. Apretó la mano, y en 6 meses, lo he visto mirarla a usted con una expresión que no le había visto en mucho tiempo, la de alguien que reconoce algo que pensaba que había perdido. El silencio que siguió era del tipo que no necesita llenarse. Desayune con nosotros hoy, dijo Mama Ngozi, finalmente, soltando su mano. Los 3 juntos, que ya va siendo hora. Barrister Jaid llegó a las 11 con noticias. Se reunió con Kunle en el estudio, y esta vez la puerta quedó entreabierta. Amina no escuchó todo, pero escuchó suficiente mientras pasaba por el pasillo con el carrito de limpieza. Barrister Jaid había encontrado a una de las personas del pasado de Chingere, una mujer de Port Harcourt, que había firmado un acuerdo de confidencialidad hace 4 años después de una separación que la había dejado sin la mitad de lo que tenía. La mujer no quería hablar públicamente, pero había confirmado fuera de registro que el método era el mismo. El abogado Barrister Okoro, la misma cláusula patrimonial, la misma secuencia. No podemos usarla como testigo,
dijo Barrister Hyde, pero podemos usarla como patrón para construir el argumento de mala fe. Y la mala fe cambia todo en el marco legal de la cláusula. ¿Cuánto tiempo? Si nos movemos esta semana, podemos tener una medida cautelar sobre los activos antes de que ella presente demanda formal. Eso nos da posición. Muévete, dijo Kunle. Amina siguió caminando. Lo que vino después de la visita de Barrister Hyde fue más difícil. Kunle buscó a Amina en la terraza, donde ella estaba recogiendo unas plantas que Mama Ngozi tenía en macetas y que el viento de la noche anterior había volcado. Tiene un momento. Claro, se quedaron de pie entre las macetas con el cielo todavía gris sobre la ciudad. Quiero pedirle algo, dijo Kunle, y quiero que lo piense antes de responder. Amina esperó. Quiero que no se vaya. Era simple, era directo, era exactamente lo que era y no intentaba hacer otra cosa. Amina. Kunle fue la primera vez en 6 meses que usó su nombre sin el señor adelante. Lo notó el mismo instante en que lo dijo. Él también lo notó. La situación con Chinjeré va a ser complicada en las próximas semanas. Si yo sigo aquí, ella puede construir una narrativa que te perjudique. Puede decir que todo fue porque, que diga lo que quiera. No es tan simple. Sí lo es. Kunle la miró con esa expresión que tenía cuando había tomado una decisión y ya no estaba evaluando. Lo que Chinjeré construyó no fue un matrimonio, fue un contrato con fecha de vencimiento. Eso no cambia porque usted esté o no esté. Lo que sí cambia es otra cosa. Que si se va, me quedo sin la única persona en esta casa que le dijo la verdad a mi mamá cuando nadie más lo hacía. Sin la única persona que me habló de miedo cuando yo creía que estaba hablando de construcción, hizo una pausa. Sin la única persona que conozco que carga a un niño de casi 3 años sola y no se queja y no pide y no exige y que merece que alguien le diga que no tiene que seguir haciéndolo sola. Amina lo miró. Tenía los ojos secos. Había aprendido a mantenerlos secos en los momentos importantes, pero algo en la mandíbula, algo en la línea de los hombros se había aflojado sin que ella se lo pidiera. No sé qué va a pasar, dijo. Tengo un hijo. Tengo una vida en Enugu. Tengo cosas que resolver que no se resuelven de un día para otro. Lo sé. Y tú tienes un divorcio, unos abogados, unos activos que proteger y una empresa que dirigir. También lo sé. Entonces, ¿qué estás pidiendo exactamente? Kunle pensó un momento. Que no tome la decisión de irse por mí. Que si se va, sea porque usted quiere irse, no porque crea que es lo más fácil para los demás. Amina miró las macetas volcadas, las enderezó una por una mientras pensaba. Kunle no la apresuró. Cuando terminó con la última, se limpió las manos en el delantal y lo miró. Dame tiempo, dijo, todo el que necesite. Esa tarde Amina llamó a Yetunde. No esperó a la noche. Llamó a las 4 desde su cuarto con la puerta cerrada y el teléfono apretado contra la oreja. Nati, necesito contarte algo. ¿Qué pasó? Nada malo, respiró. Le hablé a Kunle de Obi. El silencio al otro lado duró varios segundos. Y, dijo Yetunde finalmente, con esa voz suya que cargaba 4 años de sostenerle el peso a su hermana sin que Amina siempre se lo pidiera. Y no sé todavía, pero lo sabe y no reaccionó de la manera que yo tenía miedo que reaccionara. ¿Cómo reaccionó? Amina tardó en responder. Con calma, con respeto. Hizo una pausa. Me pidió que me quede. Yetunde no dijo nada durante un momento. Lu, dime, llevas 3 años cargando esa nota de él doblada en el bolsillo. Llevas 6 meses en esa casa diciéndote que estás ahí solo por trabajo. Su voz era suave, pero sin rodeos. ¿Cuánto tiempo más te vas a convencer de que no quieres lo que quieres? A Amina le dolió la precisión de su hermana. Es complicado, Nati. Todo es complicado. Obi también era complicado, y aquí estamos. Una pausa. ¿Quieres que te lo traiga? ¿Qué? A Obi. ¿Quieres que lo traiga a Lagos? Amina cerró los ojos. La imagen llegó sola. Obi en esa cocina grande, Obi con Mama Ngozi y sus lentes y su libro, Obi diciendo, «Mami», con esa voz de certeza absoluta que los niños tienen antes de que el mundo les enseñe la duda. «Todavía no», dijo. Pero pronto. ¿Cuánto es pronto? Pronto es pronto, Nati. Su hermana soltó el aire. Está bien, y luego más suave. ¿Estás bien tú? Amina miró la pared de su cuarto.
el cuarto pequeño del fondo del apartamento, donde había pasado 6 meses durmiendo con una nota doblada en el fondo de la mochila. «Estoy mejor que ayer», dijo. «Eso ya es algo». Kunle fue al cuarto de su madre. Se sentó frente a ella como hacía de niño en la silla baja que nadie usaba salvo él, y se quedó en silencio un momento mirando el suelo. «Mama Ngozi esperu». «Mamá, dime, ¿por qué no me dijiste antes lo que veías, lo de Chinyere, lo que estaba pasando?» La anciana lo pensó con honestidad. «Porque te lo dije. Te dije que las cosas mejoran o empeoran, que no se quedan igual». Hizo una pausa. «Pero hay cosas que un hijo tiene que ver solo, Kunle. Si yo te lo digo todo, no lo ves, solo lo escuchas. Y escuchar no es lo mismo que ver». «¿Y lo de Amina?» Mama Ngozi sonrió. «Lo de Amina lo vi desde el primer día, desde que entró a este cuarto con 2 tazas de té y se sentó conmigo sin que yo se lo tuviera que pedir 2 veces. ¿Y tampoco me dijiste nada?» «Tampoco». Lo miró directamente. «Porque eso tampoco es algo que se dice, es algo que se ve cuando uno está listo para verlo». Kunle asintió despacio. «Tiene un hijo», dijo. «Lo sé». «¿Lo sabías?» «No lo sabía. Lo intuía. Hay cosas que solo tienen una explicación. Y en el caso de Amina, la explicación siempre fue que cargaba algo que amaba demasiado para hablar de ello con facilidad». Kunle se quedó mirando el collar que su madre tenía en el cuello. «Se llama Obi», dijo. Mama Ngozi cerró los ojos un segundo. «Obi», repitió. «¿Cuántos años tiene?» Un silencio breve, cálido. «Quiero conocerlo», dijo ella simplemente. Kunle levantó la vista. «Mamá, todavía hay muchas cosas que...» Mama Ngozi lo interrumpió con suavidad. «Tengo 74 años y una silla de ruedas, y el tiempo que Dios quiera darme. No tengo tiempo para esperar a que las cosas estén perfectas para querer conocer a las personas que me importan». Kunle la miró un momento, luego se inclinó hacia adelante y le dio un beso en la frente. «Buenas noches, mamá». «Buenas noches, hijo». Y cuando él ya se levantaba, Kunle, ¿qué? «Esta vez no la pierdas». No lo dijo como reproche, lo dijo como la última cosa importante que una madre le dice a un hijo cuando sabe que ya no necesita repetirlo. Kunle apagó la luz y cerró la puerta. Y en el pasillo solo se quedó un momento con los ojos cerrados y algo en el pecho que no era dolor, pero se le parecía el peso de todo lo que había costado llegar hasta aquí. Luego lo soltó y siguió caminando, el lugar donde siempre debiste estar. 3 semanas después, Lagos amaneció con sol. No el sol tímido de los días grises que apenas calienta. El sol de verdad, el que baja de los cerros con claridad y llena los apartamentos por las ventanas grandes y hace que hasta las cosas ordinarias parezcan distintas. Amina estaba en la cocina cuando escuchó el timbre. Yetunde llegó con Obi de la mano. El niño entró al apartamento con esa seriedad que tienen los niños de casi 3 años cuando están en un lugar nuevo, mirándolo todo, evaluando, sin soltar la mano de su tía todavía. Tenía el pelo rizado de su madre y los ojos oscuros, y esa manera de pararse con los pies bien plantados en el suelo, que Amina reconocía, aunque no supiera de dónde venía. «Obi», dijo Amina arrodillándose frente a él. El niño la miró un segundo, y luego soltó la mano de Yetunde y fue directo a ella. «Mami». Amina lo abrazó con los 2 brazos apretado, con esa clase de abrazo que no es de saludo, sino de reconocimiento. Obi le enterró la cara en el cuello, y ella cerró los ojos y respiró. Y por un momento toda la arquitectura de los últimos meses, los meses de cargar sola y calcular sola y decidir sola, se volvió finalmente algo que tenía sentido haber atravesado. Yetunde las observó desde la entrada con esa sonrisa suya de hermana mayor que ha esperado esto mucho tiempo. «Hola», dijo en voz baja. «Hola, Nati». Amina se levantó con Obi en brazos. «Gracias por venir». «¿Cómo no iba a venir?» Kunle llegó al apartamento al mediodía. Venía de una reunión con Barrister Jide. Las cosas con Chinyere se estaban moviendo en la dirección correcta. La medida cautelar sobre los activos había sido aceptada. El expediente de Barrister Okoro había salido a la luz de manera oficial y había indicios de que Chinyere, evaluando el terreno, empezaba a considerar un acuerdo extrajudicial. Barrister Jide lo manejaba con la eficiencia de quien lleva 12 años esperando poder usar todo lo que sabe. Kunle abrió la puerta del apartamento y escuchó una voz
que no había escuchado antes en esa casa. Una voz pequeña. Desde el salón siguió el sonido. En el salón, Mama Ngozi estaba en su silla de ruedas junto a la mesa baja y frente a ella, sentado en el suelo con las piernas cruzadas y una seriedad extraordinaria. Estaba un niño de pelo rizado que estaba mirando con concentración absoluta las piezas de ajedrez que la anciana había dispuesto sobre el tablero. Dijo Mama Ngozi tomando un caballo y poniéndolo frente al niño. Se llama caballo. ¿Puedes decir caballo? El niño lo tomó con las dos manos. Caballo, dijo. Casi. Caballo, caballo. Mama Ngozi sonrió con una paciencia y una calidez que Kunle no le había visto en años, quizás desde que él mismo era niño. Suficiente por hoy, dijo. El caballo es tuyo. Obi apretó la pieza contra el pecho con una satisfacción absoluta. Kunle se quedó en la entrada del salón sin decir nada. Mama Ngozi levantó la vista y lo vio, y en su expresión había algo tranquilo y completo, como la cara que pone alguien cuando una cosa que esperaba mucho tiempo finalmente ocurre exactamente como lo esperaba. Ya llegaste, dijo simplemente. Ya llegué, mamá. Obi, este señor es el dueño del caballo. El niño levantó la vista hacia Kunle. Lo evaluó con esa mirada directa que tienen los niños antes de aprender a disimular lo que piensan. Mío, dijo Obi apretando más la pieza. Mama Ngozi soltó una risa corta y genuina. Kunle también. Es tuyo, dijo Kunle. Quédatelo. Obi asintió con la satisfacción de quien acaba de resolver una negociación a su favor y volvió su atención al tablero. Amina los encontró así, cuando volvió de acompañar a Yetunde a la salida. Se detuvo en la entrada del salón, Kunle mirándola desde el otro lado de la habitación. Mama Ngozi con su sonrisa tranquila. Obi en el suelo con el caballo de ajedrez apretado entre las manos. Era una imagen que no había planeado, que no había calculado, que no entraba en ninguno de los escenarios que había construido durante todos esos meses de medir y controlar y decidir con la cabeza lo que el corazón ya había decidido hace tiempo. ¿Cómo te fue?, le preguntó Kunle. Bien, dijo ella. Barrister Jid llamó mientras estabas llegando. Me dijo que te dijera que el juez firmó esta mañana. Lo sé, ya hablé con él. Un momento breve. Normal, tan normal, que dolía un poco por lo mucho que había costado llegar a él. Obi levantó la vista del tablero. Mami, dijo. Caballo, ya veo mi amor. Mío, tuyo. Sí. El niño volvió al tablero satisfecho. Mama Ngozi los miró a los dos con esa serenidad suya de persona que ha vivido suficiente para saber cuándo una cosa está en su lugar. Voy a descansar un rato, anunció acomodando las manos sobre los brazos de la silla. Obi, ¿me acompañas? El niño se levantó del suelo con el caballo todavía en la mano y fue junto a la silla sin que nadie se lo pidiera dos veces. Mama Ngozi empezó a moverse hacia el pasillo y Obi caminó a su lado, serio y formal, como si acompañar a una señora mayor en silla de ruedas fuera exactamente lo que había planeado hacer con su tarde. En la entrada del pasillo, la anciana se detuvo y miró hacia atrás una vez. No dijo nada, solo los miró y siguió. Kunle y Amina se quedaron solos en el salón. El sol de la tarde entraba por las ventanas grandes y hacía que todo tuviera esa calidad de las cosas que ya ocurrieron y no necesitan explicarse. Kunle fue hasta donde estaba ella, no apurado, con esa calma de las decisiones que ya están tomadas y solo esperan el momento de nombrarse. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Amina. Era la misma pregunta de siempre, la que había estado haciendo en silencio desde el primer día que cruzó esa puerta. Ahora pasan muchas cosas, dijo Kunle. El divorcio va a llevar tiempo. La situación legal va a ser complicada un par de meses. Hizo una pausa. Obi necesita un lugar estable. Usted necesita dejar de vivir como si fuera a irse en cualquier momento. No sé vivir de otra manera. Lo sé, dio un paso más. Por eso le pido que aprenda aquí. ¿Dónde puedo verlo? Amina lo miró. Había pasado 3 años cargando una nota doblada en el bolsillo. Había pasado 6 meses diciéndose que estaba ahí solo por trabajo. Había pasado toda su vida adulta aprendiendo que las cosas difíciles se cargan solas, porque pedir ayuda era un lujo que no siempre podía pagarse. Y ahora estaba aquí en este salón, con el sol entrando por las ventanas, con su hijo aprendiendo a decir caballo en el cuarto de una anciana,
que lo había adoptado en 5 minutos, con un hombre diciéndole que se quedara de una manera que no era deuda, ni lástima, ni obligación, era elección. Kun le dijo, dígame cuando deje de ser mi jefe. Él esperó. Tenemos que hablar de muchas cosas, todas las que quiera, cosas difíciles también, y no sé cómo va a salir. Yo tampoco. Se quedó mirándola, pero sé que quiero averiguarlo, y sé que la única forma de averiguarlo es sin que ninguno de los dos esté mirando la puerta de salida mientras hablamos. Amina bajó la vista un momento, luego la levantó. De acuerdo, dijo. No fue un final de película, no hubo música ni gesto dramático, fue solo eso. 2 personas diciéndose, de acuerdo en un salón, con el sol de la tarde, con un niño en el cuarto de al lado, aprendiendo los nombres de las piezas de ajedrez, con todo lo complicado todavía por delante, y la primera vez en mucho tiempo que eso no se sentía como una amenaza. Esa noche, después de que Obi se durmió en el cuarto que Amina había preparado para él, con las cosas que Yetunde había traído en la maleta, Amina fue a la ventana del salón. Lagos estaba encendida abajo, los cerros oscuros y quietos al fondo, el mismo paisaje de siempre, pero visto desde un lugar diferente, desde el lugar de alguien que se queda. Kunle llegó al salón y se detuvo a su lado. No dijeron nada durante un momento. ¿Está dormido?, preguntó él, como una piedra. Le costó 5 minutos. Una pausa. Tiene tu energía al revés. Tú no paras hasta que paras del todo. Kunle la miró. Era la primera broma, la primera cosa dicha sin calcular. Amina lo notó en el mismo momento en que la dijo, y no supo si reír o no. Kunle sonrió despacio. 3 años y solo me conoce por una nota y una carta, dijo. Y por cómo escribe sobre construcción cuando en realidad está escribiendo sobre miedo. Él soltó el aire con algo que era casi risa. Eso fue hace 4 años. Las personas no cambian tanto. No, la miró. No cambian tanto. El silencio que vino después era de los que no pesan, de los que uno puede habitar sin que le cueste nada. Afuera, Lagos seguía. Los coches, las luces, el ruido amortiguado por el vidrio, el mundo funcionando con su indiferencia habitual hacia las cosas pequeñas y enormes que ocurren adentro de los apartamentos. Mañana, dijo Amina, hay que hablar de lo práctico. Mañana y pasado también. Y va a haber días difíciles, muchos probablemente. Y Obi tiene una rabieta de campeonato cuando no duerme suficiente. Kunle la miró de lado. Eso lo manejo. No sabes lo que dices. Probablemente no. Una pausa, pero quiero saberlo. Amina lo miró. Sostuvo esa mirada un momento larga, sin apurarse. Bien, dijo al fin. Y esa única palabra, dicha sin drama y sin promesas imposibles, fue suficiente. Porque a veces las cosas más grandes no caben en frases grandes. A veces caben exactamente en eso, en un bien dicho de verdad, frente a una ventana con un niño dormido en el cuarto de al lado, y una anciana que ya sabía el final antes de que ninguno de los dos lo viera. Mama Ngozi, en su cuarto, sostenía el collar entre los dedos en la oscuridad. No rezaba, solo pensaba. Pensaba en su esposo, que le había dicho, una vez que las familias no siempre llegan completas desde el principio, que a veces se arman despacio con piezas que parecen no encajar hasta que de pronto encajan. Pensaba en Obi diciendo, caballo, con esa seriedad suya de niño que se toma en serio todo. Pensaba en Kunle mirando a Amina con esa expresión que no había visto desde hacía mucho tiempo. Pensaba en que 74 años dan para ver muchas cosas que no salen bien, y también de vez en cuando las que sí. Cerró los dedos sobre el collar. Ya, dijo en la oscuridad, en voz muy baja, como si le hablara a alguien que no estaba en la habitación, pero que ella sentía cerca de todas formas. Ya, y se durmió con la calma de los que han visto lo suficiente para saber que esta vez, sí las cosas estaban saliendo bien,